Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Cuarto de chile verde, una cebolla, vino y un puño de ajonjolí. 4 zanahorias, media panela, clavo, canela y un poco de anís. Y está el amor cocinándose, y está el dolor alejándose, y está este beso a término medio solo para ti. Ven a sacarlo pronto del fuego antes de hervir. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche tendremos el último programa del especial sobre el referendo campesino que busca el reconocimiento constitucional de las campesinos y los campesinos como plenos sujetos de derecho y como actores claves para el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del país. Poder contar con elementos constitucionales que permitan crear condiciones de justicia social para las campesinas y los campesinos y consagrar a nivel constitucional la seguridad y la soberanía alimentaria como fines de la política rural del país. Se requieren 2 millones de firmas para que el referendo sea aceptado y hay plazo hasta el 15 de junio. Hoy estaremos retransmitiendo el programa que se emitió el 28 de noviembre del 2018 con motivo de la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de la Declaración de los Derechos Campesinos y que Colombia no suscribió. Bienvenidos. Les recordamos la dirección de la página web donde pueden consultar todo lo relacionado con el referendo campesino y obtener los formatos para la recolección de firmas y las instrucciones. La dirección es www.referendocampesino.com. Repito, www.referendocampesino.com. Hoy vamos a tratar un tema que para quienes nos movemos en el mundo de lo agrario, de lo rural y de la producción agropecuaria es muy importante, que es la que en el pasado se ha llamado economía campesina, actualmente se denomina agricultura familiar, campesina y comunitaria, y es un tema pues que se puso muy de moda, muy en el tapete de la discusión, después de la crisis alimentaria del 2008, donde se evidenció, de acuerdo a estadísticas de la FAO, que el 60% más de los alimentos que sostiene a la humanidad en el mundo la producen los campesinos en pequeñas parcelas, con conocimiento y tecnología en buena medida propia. El Ministerio de Agricultura, en sus estadísticas del año pasado, las cuales son reiteradas este año, menciona alrededor de un 65-70% de los alimentos que surten en las ciudades y que consumimos también proviene de estas formas de producción campesinas que a juicio
del progreso, del desarrollo tal como lo entendemos, son formas atrasadas. Sin embargo, ahí están alimentando la humanidad y ahí siguen y continúan ocupando los territorios, a pesar de que muchas veces desde el siglo XIX se ha vaticinado su desaparición. La última fue con la apertura económica de la década de los 90, donde prácticamente el Estado, el gobierno y las facultades de economía del país abandonaron el estudio de las economías campesinas porque eran pasadas de moda, obsoletas y atrasadas. Lo mismo pasó en buena medida en muchas facultades de ciencias agrarias, donde difícilmente encuentra uno quien estudie la agricultura campesina, más allá pues de lo social y de lo institucional, en los aspectos técnicos de esas formas de producción que son muy distintas. Y para hablarnos de ese tema tenemos al profesor Álvaro Acevedo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Bogotá, doctor en agroecología, yo diría formador de jóvenes porque lo conocí desde finales de los años 90 liderando una propuesta muy hermosa con jóvenes en algo que se llamó SOS Armero. Ya el profesor nos hará una corta referencia en eso. Y es miembro de la Red de Agricultura Familiar de Colombia, RENAF, que ha jugado un papel fundamental en posicionar el tema de la agricultura familiar campesina y comunitaria dentro de los gobiernos de Colombia. Profesor Álvaro, bienvenido a este programa Agrocampus. Es un gusto para nosotros tenerlo y le agradecemos que haya dispuesto de un tiempo para poder tener esta conversación con usted. Muchas gracias, León Darío. Muy buenas noches a todos los que están con nosotros en este momento para hablar de campesinos. Les agradezco mucho a ustedes por la invitación a hablar un poquito de estos importantísimos temas para el desarrollo del país y de la sociedad en general. Pero yo quiero que la gente lo conozca un poquito y nos cuente, por ejemplo, esa experiencia de SOS Armero, que fue muy valiosa para muchos jóvenes de este país que lograron formarse allí. Sí, es cierto, León Darío, fue una experiencia de formación, creo yo, importante para jóvenes rurales en el país. Estaba ubicada en Armero, Guayabal, norte del Tolima, desde el año 91, 92 hasta el año 2005. Estuve allí haciendo parte de un maravilloso grupo de trabajo que en el proyecto Escuela Granja Agroecológica SOS, donde pudimos formar a muchos jóvenes rurales provenientes de organizaciones rurales de todo el país que convivían con nosotros en un proceso de producción y aprendizaje constante sobre la agroecología, un proyecto que estaba basado fundamentalmente en la producción agroecológica, en un escenario en el que combinábamos los saberes, los conocimientos y las tradiciones productivas de muchos agricultores indígenas, campesinos y afrocolombianos de distintas regiones del país. Yo creo que fue uno de los proyectos hitos en la formación rural en el país. Hay por suerte muchos jóvenes que se formaron allí al frente de iniciativas de producción agroecológica y en general de fortalecimiento de proyectos campesinos a lo largo y ancho de Colombia. Qué bueno. Lo otro, profesor Álvaro, antes de entrar en materia, ¿qué es la RENAF, donde usted ahora es un miembro muy activo? Bueno, la RENAF, Red Nacional de Agricultura Familiar, nació justamente por la iniciativa de una serie de organizaciones e instituciones académicas de Colombia. Somos alrededor de unas 130 instituciones y organizaciones que nos hemos reunido para visibilizar la agricultura familiar. Comenzamos nuestra labor en el año 2012, previo a que la ONU determinara el Año Internacional de la Agricultura Familiar, que la FAO celebró o desarrolló en el año 2014. Antes de eso ya estábamos en Colombia trabajando para posicionar esta categoría, digamos, la figura del agricultor familiar en el país. El Año Internacional del 2014 nos dio fuerza y después de eso decidimos constituirnos como una campaña permanente por la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y eso ha hecho que otras nuevas organizaciones se sumen y que busquemos alianzas con otros movimientos rurales, porque creemos que solo con una muy fuerte movilización y posicionamiento va a ser posible que reconozcamos el valor esencial que tiene la agricultura campesina para el desarrollo económico, cultural y ambiental del país. Entonces, la Red Nacional en este momento está muy articulada a la FAO, al Ministerio de Agricultura, a muchas otras iniciativas de carácter nacional y de carácter internacional que buscan justamente posicionar el agricultor familiar. O sea que el 2014 fue, me dijo usted, declarado por Naciones Unidas como el año de la agricultura familiar. ¿Y por qué estamos, 4 años después, Naciones Unidas, FAO, decide ya no solamente declarar un año, sino un decenio de la agricultura campesina familiar?
Yo creo que es muy importante, León Darío, contextualizar un poquito el desarrollo del año internacional. Yo creo que no fue que a la FAO o a la ONU se les ocurriera, sino que había una muy fuerte presión internacional de movimientos rurales, de movimientos campesinos. Fundamentalmente la Vía Campesina, que es la organización de campesinos más grande que existe en el mundo, había abanderado esta iniciativa de que se desarrollara un año para visibilizar la importancia de la agricultura familiar a nivel mundial. Digamos que esta iniciativa, liderada por muchas organizaciones campesinas, fue tomada por la ONU y encomendada a la FAO para que desarrollara esta campaña, pero realmente la categoría nace del interés de las organizaciones de campesinos, especialmente de la Vía Campesina, y después el Foro Rural Mundial, una organización de carácter no gubernamental española, fue la que apoyó mucho a la Vía Campesina para que la FAO llegara a determinar y a celebrar este año. Las actividades desarrolladas durante el año 2014 llevaron a sus promotores a pensar que un año no había sido suficiente para visibilizar la agricultura familiar, pero sobre todo para asegurar que los países generaran políticas públicas diferenciadas en favor de los agricultores familiares. Por lo tanto, se decide el año pasado, en diciembre, la celebración de un decenio internacional de la agricultura familiar que va a comenzar el año próximo, en el 2019, y va hasta el 2028. Van a ser entonces 10 años más para que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas trabajen por políticas diferenciadas en favor de esta población, de este sector social. Yo le pido que me aclare un poco más, porque en el 2014 tenemos esa declaración de ese año, pues, de la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Ahora, a pesar de que se venía trabajando desde el 2006-2008, la Declaración de los Derechos de los Campesinos hasta ayer es confirmada oficialmente por Naciones Unidas. Correcto. Y en el 2019 empieza el decenio. Lo que quiero contextualizar es por qué es tan importante eso que Naciones Unidas, a través de la FAO, bajo las presiones pues de todo un movimiento social a nivel mundial, acepta visibilizar todo esto, porque es tan importante hasta que se declare un decenio, lo que va a implicar que buena parte de los recursos, de las actividades y de las acciones de Naciones Unidas, FAO y de los países tienen que girar en torno a esta agricultura. Fíjate cómo detrás de el interés de la ONU por la agricultura familiar está realmente el interés por los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que se ha llamado la Agenda Civilizatoria o la Agenda 2030 o la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 iniciativas que los países deben cumplir hasta el año 2030, entre ellas hambre cero, adaptación al cambio climático, reducción de la pobreza, disminución de las diferencias de género. Bueno, son 17 iniciativas internacionales y 11 de esas 17 iniciativas están vinculadas de manera directa con la agricultura familiar. Entonces la ONU se ha dado cuenta que es estratégico fortalecer la agricultura familiar como un medio para alcanzar 11 de esos 17 objetivos para el desarrollo sostenible a nivel mundial. Entonces creo que son intereses que se van estrechando de manera muy fuerte unos con otros. La FAO y las organizaciones internacionales saben que sacar a los agricultores de su situación de pobreza, empoderarlos más en función de muchas de las funciones que ellos han cumplido, como la protección de los ecosistemas, como la producción de alimentos, como tú has mencionado al inicio de este programa, como la conservación de legados culturales, como la contribución a la economía, como la contribución al trabajo rural, a la oferta de mano de obra, pues son elementos sustanciales para poder llevar a la sociedad a un nivel de desarrollo sostenible mayor. Entonces creo que la figura y todo el interés político por fortalecer al agricultor familiar está vinculado de manera directa al cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. Yo sigo sin entender varias cosas, o mejor dicho, sorprendiéndome de manera positiva. Esto quiere decir que hay un reconocimiento de la importancia de los campesinos y de su agricultura para contribuir al desarrollo sostenible que implica economía, que implica social, que implica ambiente, ¿cierto? En esa perspectiva. Sin embargo, muchas de las políticas de nuestro gobierno, de los gobiernos latinoamericanos y claro, el colombiano también, lleva a posiciones en sus políticas públicas de arrinconar en los territorios a los campesinos. Mira todo el problema que ha surgido con las zonas campesinas, ¿cierto? Que a pesar de estar en la Constitución colombiana, las trabas son enormes para que se puedan consolidar. Siempre las políticas públicas están a favor de la otra agricultura empresarial, ¿cierto? No hay políticas públicas específicas para los campesinos. Está toda la normatividad del INVIMA que obstaculiza la consolidación de los desarrollos campesinos. Ahí no hay como una contradicción
relación entre este gran reconocimiento que se está haciendo a nivel mundial por Naciones Unidas, FAO, etcétera, otras instituciones que tú has dicho, y muchas veces lo que de manera real sucede en los territorios y en los países? Sí, es cierto. Persiste esta dicotomía entre la agricultura de corte empresarial para la exportación y la agricultura campesina. Y las políticas, aunque empieza a haber en Colombia unas iniciativas aún débiles para reconocer el valor de la agricultura familiar y la necesidad de fortalecerla, realmente el grueso de las políticas y por lo tanto de los fondos públicos se van a apoyar esta gran agricultura del agronegocio. No obstante, León Darío, yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo en el panorama internacional. Estamos frente tal vez a una de estas nuevas oleadas de reconocimiento del campesinado y del valor importantísimo que tiene para el desarrollo social, que se da justamente con esta figura del agricultor familiar, que está haciendo que los países reconozcan esto y empiecen a desarrollar políticas en su favor. Es el caso colombiano, en que en Colombia tenemos la primera normativa que reconoce la agricultura campesina, familiar y comunitario apenas en diciembre del año pasado. Fíjate, toda la historia del desarrollo rural en Colombia pensó que las políticas y programas que eran buenos para los agricultores grandes, los agricultores del agronegocio, eran automáticamente buenas políticas para los agricultores en pequeña escala. Y la realidad muestra que son poblaciones totalmente diferentes, con posibilidades totalmente diferentes y con expectativas totalmente diferentes. Empezamos entonces solo ahora a tener tímidas normativas, y digo tímidas porque lo que tenemos es una resolución, que es la resolución 464, emitida por el Ministerio de Agricultura en diciembre 29 del año 2017, después de un trabajo arduo de 2 años, en el que estuvimos con el liderazgo de la FAO, del Ministerio de Agricultura y de la RENAF, desarrollando una mesa técnica para generar estos lineamientos de política que quedaron recogidos en esta resolución. Entonces, una resolución es muy fácil que un ministro la derogue, la desconozca, la rincone. Sin embargo, estamos haciendo la mayor incidencia posible como organizaciones sociales para que no solamente esta resolución no sea desconocida por el actual gobierno, sino que al contrario haga su trámite hacia la ley de la República, con lo cual garantizamos que esa normativa realmente contribuya a fortalecer a los agricultores familiares. Creo entonces, para resumir, que hay una serie de acontecimientos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como la Declaración del Diseño de la Agricultura Familiar, como el interés creciente de los organismos multilaterales por los agricultores familiares, que benefician la situación particular en Colombia. Pero a nivel nuestro también tenemos circunstancias que favorecen, que generan el escenario perfecto para discutir sobre la importancia de la agricultura familiar. El censo del año 2014, que nos muestra una crudísima realidad de marginalidad de los agricultores familiares. Después el estudio que hizo el exministro Ocampo sobre la misión rural, donde propone que uno de los ejes estratégicos para el desarrollo agropecuario nacional es justamente fortalecer la agricultura familiar. Después vienen los acuerdos de paz en el año 2016, que pone la reforma rural integral y los agricultores campesinos en el centro del acuerdo de paz. Y finalmente esta resolución 464 sobre agricultura campesina, familiar y comunitaria. Eventos del orden nacional que también contribuyen a que sea innegable la decisión que debemos tener, tanto en el ámbito político como académico, de darle realce a la agricultura familiar. Sí, indiscutiblemente pues es un avance haber puesto el tema nuevamente en la carpeta de preocupación de los gobiernos y de políticas. Y ahí pues hay que reconocer lo que tú dices, pero viene lo otro. Cuando uno ve la Ley Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología para el Agro, que es, digamos, en lo que se va a apoyar toda la política pública del gobierno para destinar recursos para la investigación en la agricultura, para el desarrollo tecnológico, para la asistencia técnica, al final termina en lo de siempre. Hacen un excelente diagnóstico, pero terminan en las cadenas productivas. Es donde se va a ejecutar el dinero para el desarrollo de la agricultura. Y cuando uno se va a las cadenas productivas, pues interesa el café por el café, la papa por la papa, etcétera. Y lo que ellos tienen como la estrategia para poder desarrollar estos cultivos a niveles productivos que sean económicamente rentables, yo digo crematísticamente en el sentido del negocio solo del dinero, el dinero por el dinero, pues queda al margen todas estas formas de producción campesina
campesinas que no se ajustan exactamente a esos delineamientos de la cadena, porque un agricultor campesino familiar radica sus estrategias productivas sobre la producción diversificada en su finca, y eso es otra aproximación distinta a la de cadenas. Sí, y no solamente esta perspectiva que tú mencionas, León Darío. La ley ESNIA está proponiendo, por ejemplo, el cobro de una tasa por extensión rural, lo cual a mí me parece pasmoso, me parece el colmo, porque justamente el censo del 2014 nos mostraba que menos del 10% de los agricultores colombianos tenían asistencia técnica, y ahora con una tasa de cobro por este servicio, pues ¿qué nos hace pensar que los agricultores van a acceder al servicio de asistencia técnica? ¿Qué capacidad van a tener los agricultores de poder realmente tener un servicio de acompañamiento? Nosotros estamos proponiendo como Red Nacional de Agricultura Familiar no una idea de asistencia técnica, sino una idea de un acompañamiento integral a las familias y sus sistemas productivos, para soportar justamente lo que tú acabas de mencionar, y es que por principio las agriculturas campesinas son agriculturas diversificadas, por lo tanto la asistencia técnica en un cultivo particular no es la respuesta a las necesidades, no solamente de producción desde una visión integral, sino también de acercamiento a mercados, por ejemplo, que es una de las debilidades de los agricultores nuestros, o el desarrollar habilidades gerenciales que les permitan a ellos manejar óptimamente y planificar mejor sus sistemas productivos. Un acompañamiento integral entonces debe ir mucho más allá de una asistencia técnica, pero debe ser gratuita. Los agricultores campesinos deben primero fortalecer su base económica para poder pensar en que tienen la capacidad de hacer una retribución económica por un servicio que es responsabilidad del Estado, que es una obligación nuestra como sociedad de poderles ayudar para que ellos sigan cumpliendo las funciones importantísimas que cumplen. Entonces, esta ley ESNIA no solamente desconoce la necesidad de un servicio integral y de acompañamiento interdisciplinario a las familias agricultoras, sino que pone un costo y además está poniendo obstáculos a, por ejemplo, el uso de sus semillas nativas, sus semillas tradicionales, porque insiste mucho la ley en el tema de los derechos de propiedad, y eso coarta aquellas actitudes de los agricultores, aquella tradición de producir su semilla y distribuirla de manera libre. Son entonces varios de los aspectos que esta ley propone que contradicen lo que se está argumentando en la resolución 464 sobre agricultura campesina, familiar y comunitaria. Van entonces estas dos normas, la ley ESNIA y la resolución sobre agricultura familiar, con enfoques completamente diferentes, y eso también soporta esta idea de esta visión dicotómica sobre el desarrollo rural en Colombia. Va a ser muy difícil que logremos una combinación, una visión armónica de un desarrollo rural cuando estamos planteando como dos enfoques que son cada vez más opuestos. Sí, y parte de esto creo yo que se basa es como en una visión social del campesinado, algo que por ejemplo se decía en el foro sobre territorios que hubo la semana pasada en Bogotá, de que los campesinos no solamente se tienen que ver como una parte social, que hay que ayudarles con medidas asistencialistas y compensatorias, sino que juegan, como usted ha dicho, tienen muchas funciones, pues que aquí nos quedaríamos un rato hablando sobre todas las funciones que cumplen y que no son reconocidas. Pero para resumir eso y entrar a otra pregunta sobre el mismo tema, no sé si recordás que las cifras que daba el encargado de la Dirección Nacional de Planeación sobre Asuntos Agrarios, más del 70% de las unidades productivas agrícolas o UPAs están en poder de los campesinos. Cerca del 60% del valor de la producción agropecuaria es de los campesinos. Y yo le complemento otras cifras sobre la producción de los campesinos, cifras que son de los mismos gremios productivos, que es, digamos, quien podría tener información más viable. En papa, los productores con menos de 3 hectáreas son el 90% de los cultivadores y generan el 45% de la producción. Otra cifra es que generan el 60-65% de los alimentos con el 1% de la propiedad de tierra en el país. Si vamos, por ejemplo, a la producción de maíz para el alimento, no para concentrado, sino para el alimento, producen el 50% del maíz, el 90% del trigo, el 80% del frijol, el 100% del ñame, que es fundamental en la soberanía y seguridad alimentaria de la costa, el 62.5% de la yuca que nos comemos en el país, el 90% de la panela. O
O sea que yo recalco esto y disculpe pues que el que tiene que, yo lo llamé a usted para que hablara de esto, pero es que me emociona en el sentido de que la gente ve al campesino como un problema social y no, claro. Estamos comiendo es por ello. Claro, que quiero hacer un contracomentario y es, bueno, un comentario adicional complementario, es que nuestra sociedad ve con un tremendo sentido de subvaloración a lo rural en general y a los campesinos en particular. Este modelo de desarrollo rural, urbano industrial en el que estamos metidos como sociedad, es nuestro proyecto de desarrollo, pues simplemente margina a los agricultores y al sector rural, así que todo lo rural es visto en este momento como sinónimo de atraso, de obsolescencia, y no reconocemos que la vida de las ciudades es posible justamente porque los campesinos están allá no solamente produciendo comida, sino cuidando ecosistemas de los que también dependemos de manera directa. El censo rural del 2014 nos mostró muchas cosas. Después de 45 años de no tener datos, de no tener un censo en el país que nos dijera en qué situación estaba el campo colombiano, las cifras nos alarman de manera dramática, por un lado, por la situación de pobreza en la que ellos andan, pero también nos anima a reconocer que son esenciales para la vida nacional. En cultivos transitorios, por ejemplo, el 69,5% del área nacional de cultivos transitorios están en manos de los campesinos que tienen menos de 10 hectáreas. Son justamente estos cultivos, los cultivos transitorios, los que hacen parte de nuestra canasta básica familiar. Por lo tanto, es innegable la contribución actual que ellos hacen al desarrollo de nuestro país. Mal hacemos entonces en seguirlos considerando inviables, atrasados y como un sector que debe desaparecer. Al contrario, todo el esfuerzo de nuestra sociedad debería estar alrededor de fortalecerlos, protegerlos y cuidarlos, porque al hacerlo estamos también contribuyendo a nuestro propio bienestar. Álvaro, usted tiene la razón, porque dar las cifras, digamos, en cultivos semestrales, pero si uno va a la producción de cacao, a la producción de café y de otros frutales, los hacen bajo sistemas agrosilvícolas y también tienen ganado en sistemas silvopastoriles, lo cual pues genera beneficios ambientales, ¿cierto? Correcto. Que todavía no hemos valorado la protección del recurso agua al tener estos sistemas que semejan bosques. Y uno sale al campo y vos pues más que nadie conoces eso, y la cantidad de esas formas de producción que combinan bosques, frutales y cultivos semestrales, que lo que hacen es una agricultura sostenible, está todavía por cuantificar. Uno pues, hay muchas limitaciones para la investigación y uno conoce regiones y fincas, pero yo creo que eso lo del censo y cuantificar eso y mostrar la trascendencia que tiene eso en todos los órdenes del desarrollo de un país, pues es una tarea por hacer. Claro, y destacar no solamente la contribución de esos sistemas diversificados a la economía, a una economía también diversificada, sino a la conservación y al equilibrio ambiental. En agroecología nosotros siempre planteamos que los sistemas de producción más diversos son los que en términos ambientales son los más estables. Y fíjese lo que esto representa en un momento en el que tenemos que hacer una agricultura adaptada al cambio climático. Esto significa que esos sistemas más diversificados son más resilientes, tienen mayor capacidad para adaptarse a las contingencias que supone la variabilidad climática, y son muchos elementos los que tendríamos que valorar de esa racionalidad que tienen los agricultores para manejar sus sistemas de producción de manera diversa. Bueno, yo creo que aunque uno podría seguir hablando mucho sobre la importancia y el significado de estas formas de producción para todos los ámbitos de una sociedad, de un país, hay una pregunta: ¿y quiénes son los campesinos? O sea, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo los caracterizamos? ¿Cómo nos damos cuenta que un agricultor si es campesino o no es campesino? Porque además pues también tenemos que no todos los campesinos tienen que ver con cultivos, con ganadería, están también los pescadores, están los artesanos, etcétera. ¿Cómo podemos entonces identificar o caracterizar lo que es ser un campesino? Esa es una pregunta muy interesante, porque una de las discusiones que nosotros tenemos en la Red Nacional de Agricultura Familiar es que es muy importante que el campesino no sea reconocido solo como actor económico,
que fue casi que el sello particular que le dio esta categoría de economía campesina, sino que pueda ser visto como un actor sociocultural inmerso en una sociedad en donde él tiene un modo particular de vivir. Quiero referirme a esto del ser campesino con una construcción conceptual que se hizo recientemente por un grupo de expertos. La historia es que en el censo del año 2018, este censo que todavía no acabamos de conocer, pero que ya se ha realizado en su trabajo de campo, pues los campesinos, varias organizaciones de campesinos exigieron ser contados como campesinos, que en el censo se incluyera una pregunta que de manera expresa preguntara si ellos se sentían como campesinos para saber cuántos campesinos tenemos en Colombia. El DANE no lo hizo porque esto no estaba, digamos, establecido en la norma, pero las asociaciones campesinas interpusieron una tutela. La Corte Constitucional obliga al DANE, le solicita al DANE que hagan una conceptualización sobre qué es ser campesino, que pudieran caracterizar para eventualmente incluir esa categoría en los próximos censos. En este ya no fue posible, pero esperamos que en un próximo censo nacional se pueda incluir la categoría del ser campesino. El DANE entonces consigue el apoyo de un grupo de expertos. Es muy interesante la definición que ellos logran en julio de este año. Muy recientemente dan a conocer el resultado de su análisis, que lo quiero leer textualmente. Para este equipo de expertos, el campesino es un sujeto intercultural que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado y o en la venta de su fuerza de trabajo. Es un concepto muy corto, pero que tiene elementos muy importantes. El primero de ellos es su relación con la naturaleza. Nosotros decimos el agricultor depende de la naturaleza, el agricultor depende de los bienes de la naturaleza para poder producir. En estricto sentido de la palabra, del término, ellos no producen, sino que coproducen con la naturaleza. Evidentemente dependen del suelo, del agua, de las semillas, de toda esa oferta ambiental sin la cual ellos no podrían desarrollar su actividad productiva. Y otro elemento importante, las formas de organización. No son productores individuales aislados, son productores que están vinculados a una red familiar y esta red familiar se encarga del funcionamiento del sistema, pero esta red familiar a su vez tiene unos fuertes vínculos con lo comunitario. Los campesinos sin el territorio, sin la tierra y sin las relaciones sociales no son campesinos. Y fíjese cómo eso marca una diferencia esencial con cualquier otro grupo social del que queramos hablar. Nosotros hemos considerado en el concepto de agricultura campesina, familiar y comunitaria en Colombia que no debemos restringirlo a los campesinos como ha ocurrido en otros países de América Latina, donde este término agricultura familiar casi que es similar a un campesino, un grupo familiar campesino que se ha empresarizado. Nosotros queremos ir mucho más allá y por eso el término en Colombia no es agricultura familiar como lo es en Brasil, Argentina, México, sino que es agricultura campesina, familiar y comunitaria, y esta categoría más amplia incluye campesinos, pero también indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, neorurales, los pescadores. Es una categoría que le da cabida a muchos grupos que comparten esta condición de ser grupos familiares que se encargan de coproducir con la naturaleza en territorios donde hay fuertes relaciones sociales con las comunidades a las cuales ellos están perteneciendo. Profesor Álvaro, entonces, si uno desprevenidamente le dicen eso, entonces uno dice, es que las grandes empresas, ¿cierto?, bajo la lógica capitalista, también no producen con base en los recursos de la naturaleza, no forman clúster, pues asociaciones para salir adelante. ¿Cuál sería como entonces esa diferencia? Porque ellos utilizan el suelo, utilizan el agua. Pero lo hacen en un contexto cultural muy particular. No es lo mismo el agricultor empresarial que explota los medios de la naturaleza, porque en la racionalidad del agricultor campesino no está el término de explotar propiamente dicho, sino el sentido de coproducir. Ellos saben que es muy importante que la naturaleza conserve esa capacidad productiva y la manejan de acuerdo con una racionalidad ecológica que no está inmersa en el agronegocio. El agronegocio es por naturaleza competitivo, el empresario rural es por naturaleza competitivo. El agricultor familiar, el agricultor campesino es por naturaleza cooperativo. Por ejemplo, la figura de las mingas, la figura del brazo cambiado, mano cambiada, grupos de confianza o grupos de amistad, como en diversos lugares del país se llama, lo que permite es que los vecinos, comadres, compadres, se reúnan para ayudar hoy en esta finca, mañana en la tuya, pasado mañana en la de nuestro colega,
en un acto colectivo de hacer un trabajo en un momento que particularmente demandante en fuerza laboral. Entonces, el compartir las semillas, el compartir los conocimientos, la gestión del conocimiento se hace de manera colectiva. La pertenencia a un territorio particular donde se construyen estas relaciones sociales. Es decir, son muchos los elementos que de manera categórica están diferenciando a un ser campesino, a un productor familiar comunitario de un productor del agronegocio. Sí, ahí hay muchas cosas, ¿cierto? Como vos decís, un agroempresario explota, digamos, la naturaleza, el ecosistema, porque todo lo que necesita lo sustituye por insumos industriales, o sea, no necesita la fertilidad del suelo porque aplica fertilizantes, no necesita los controles naturales de plagas y enfermedades porque utiliza venenos para controlar eso, etcétera. En cambio aquí los campesinos, cuando usted dice que es una coproducción con la naturaleza, es que hacen pues aprovechamiento de esos mecanismos naturales para no tener que aplicar tantos venenos, etcétera. Y eso pues marca una cuestión importante. Y lo otro es esas formas colaborativas, ¿cierto?, de unión para trabajar. A uno siempre le dicen que hay que apoyar más a los agricultores con más crédito, mayor bancarización, y eso pues puede tener una importancia, pero también es muy riesgoso para ellos porque obviamente la parte monetaria es una cuestión relativamente escasa porque ellos no centran su atención exclusivamente en eso. Entonces esta forma de que si yo no tengo semilla, el vecino me la puede prestar, ¿cierto? Que si no tengo con qué contratar mano de obra, pues como usted dice, la mano vuelta, eso se vuelve como, pues por decir una expresión que es como un banco comunitario, tú me prestas, yo te presto y aquí todos salimos adelante, ¿no? Son muchas las características que tienen estos agricultores familiares que les llevan a tener un alto grado de autonomía. Hemos mencionado la coproducción con la naturaleza, estas redes familiares y comunitarias, pero la racionalidad tecnológica del agricultor. Es cierto que muchos de ellos han accedido a insumos de revolución verde porque es lo que el mercado, es lo que la asistencia técnica, es lo que los créditos les obligan a hacer, pero en esencia los agricultores adaptan sus sistemas de producción a la situación del mercado, a las contingencias que el mercado les presenta, y en muchos casos, si la situación en el mercado es adversa, ellos se repliegan e incentivan la producción con insumos propios y dejan de comprar insumos externos. Esas dinámicas adaptativas de los agricultores con el medio, con el mercado, con la comunidad, les permiten a ellos un altísimo grado de autonomía. Mientras más obliguemos a los agricultores campesinos a acceder a créditos, a acceder a tecnologías de insumos, tecnologías de producto de la revolución verde, a mercados que son altamente exigentes en sus cuotas de producción y demás, estamos perdiendo autonomía de los agricultores campesinos. Yo creo que lo que tendríamos que hacer con programas de extensión rural en el futuro es fortalecer esa capacidad de ser autónomos, no estrechar o aumentar los vínculos de dependencia, sino al contrario, fortalecer esa capacidad de autonomía que es una de las características esenciales de los campesinos. Profesor Álvaro, tomemos un traguito de agua porque esto se extendió en el tiempo, pero yo creo que vale la pena porque es que no es gratuito pues que Naciones Unidas declare los derechos de los campesinos. Aquí en Colombia, como usted lo dijo, se negó en el censo contar a los campesinos. Y además vamos a tener un decenio de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. O sea, esa votación fue ayer. Hay que aclarar que es un texto que se venía trabajando desde principios de este siglo y se demoró casi 10 años. Imagínense pues los trámites internos en Naciones Unidas, los países presionando, las ONGs. Como usted dijo, esta Vía Campesina, entiendo que es la más grande ONG civil del mundo entero, no solamente campesina, sino de cualquier tipo de organización civil, ¿cierto? Entonces, pues puede tener mucho impacto en lo que es el mundo rural, los territorios rurales, no solamente en la producción, sino en el desarrollo rural y en la conservación y protección de los recursos naturales, o sea, muy importante, como usted bien decía, para los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Entonces yo creo que extendernos otros 10 minutos
vale la pena. Y retomando el tema, usted dijo una cosa muy cierta, es decir, ¿cuáles son las estrategias, ya usted ha mencionado alguna, mediante las cuales los campesinos son capaces de negociar con el mercado? A pesar de que, como dije al principio, hace más de 2 siglos están diciendo que van a desaparecer. Sin embargo, tienen una capacidad de adaptación, de transformación, de negociación, que yo creo que, si bien toda la tradición de investigación en este tema ha sido muy social, muy política, hay menos estudio que nos expliquen cómo es que funciona eso por dentro, ¿cierto? Para poder lograr esa adaptabilidad, esa permanente transformación, esa adaptación sin perder su identidad. Y uno puede mencionar, digamos, de esas estrategias, como usted dijo, la racionalidad económica, las estrategias productivas, etcétera. ¿No cree que nos falta como meternos un poco más en lo que uno llamaría la microeconomía de cómo funciona esta agricultura? Sí, el profesor Jaime Forero, gran conocedor de estos temas, él habla de microeconomías de escala, y es muy interesante el planteamiento, el profesor Forero, y no solamente él, el profesor Berry, bueno, hay varios que han logrado demostrar cómo la economía, cómo esta economía particular, esta racionalidad particular del agricultor campesino lo lleva a ser mucho más productivo por unidad de área que la agricultura a gran escala. Y la explicación que en lo particular el profesor Forero da es que un agricultor campesino conoce al detalle las áreas de cultivo, conoce, casi que tiene una relación directa con cada planta, con cada animal que cría, con cada planta que cultiva. Él sabe si la gallina está alicaída, está enferma, y actúa de inmediato, si las plantas tienen estrés por algún factor, y actúa de inmediato. En pequeña escala esa relación más cercana es posible y esa actuación inmediata es posible. En mediana y gran escala esas dimensiones se pierden. Los estudios demuestran entonces cómo el agricultor campesino es más productivo por unidad de área, pero también esa capacidad debería ser interpretada y potenciada, porque eso significa que, a pesar de tantas adversidades, los agricultores campesinos son tremendamente viables y tremendamente productivos. Si tuvieran la protección de los programas, de las políticas, de la sociedad en general, imagínense lo que ellos podrían llegar a hacer en términos de producción, no solamente contribuyendo a la seguridad y soberanía alimentaria, sino también en la protección de los ecosistemas, en la conservación de los servicios ambientales, en la preservación del legado inmaterial cultural que senta las bases de nuestra cultura nacional. Es decir, son muchos los elementos que podrían los agricultores desarrollar como potencial si tienen el apoyo nuestro como sociedad. Entonces yo creo que es muy importante siempre pensar cómo, desde mi ámbito urbano, los que vivimos en las grandes ciudades, los que viven en los centros poblados en general, tienen una enorme responsabilidad cuando toman decisiones de consumo, por ejemplo. Y es que yo tomo la decisión de si voy a una plaza de mercado y compro directamente a un agricultor campesino, o si me voy a un supermercado de cadena y compro alimentos no solamente sobreempacados, sino que provienen de todo este engranaje agroalimentario mundial. Al tomar esa decisión, yo estoy respaldando o no a un agricultor familiar. Si mi decisión es comprar en las plazas de mercado, estoy de manera directa apoyando y fortaleciendo esta categoría social, y es lo que en lo cotidiano deberíamos hacer. Una de las iniciativas que como RENAF tenemos en el país es la Red Nacional de Mercados de la Agricultura Familiar. Tenemos identificados más de 70 iniciativas de mercados donde los agricultores mismos son los que traen sus productos, los que se organizan en la vereda, recogen productos, traen al mercado y ellos directamente están vendiendo a los consumidores. Esta es una manera muy interesante de fortalecer al agricultor familiar. No es en abstracto que vamos a fortalecerlos, no es en abstracto, no es pensando que esto es un tema de allá de las políticas y del Ministerio de Agricultura y de los agricultores que están por allá en la vereda adentro. Esto es un tema mucho más tangible, porque en lo cotidiano yo estoy tomando decisiones sobre mi manera de alimentarme, y eso determina también la relación que yo establezco con los agricultores campesinos. Sí, ya para ir finalizando, hay varias reflexiones que hay que hacer, pero antes de las reflexiones, un ejemplo de esas estrategias. Una vez en una finca de un campesino entré yo y él tenía frijol en 4 maneras o arreglos productivos. Tenía un frijol de enredadera voluble, cargamanto aquí en Antioquia, tutorado, como el frijol necesita enredarse, entonces tutorado con varas muy altas, varas que compraba en el mercado,
Cuando las clavaba en el suelo quedaba a 2 metros de altura y ahí se enredaba el frijol. Y con alambre, o sea, lo que llamaríamos muy tecnificado. Y los costos de producción de ese frijol por hectárea estaban entre 6 y 7 millones de pesos. Pero ahí, en otra parte de la finca, tenía otro cultivo de frijol, también con varas para que el frijol se enredara, pero estas varas tenían una altura más o menos de 1,50 a 1,40. Él las había cogido de un bosque que tenía, de un rastrojo alto que tenía en su finca. O sea que esas varas no les costó nada. Allí los costos de producción estaban más o menos en 2,5 millones. Y después, en otra parte de su finca, tenía otra área en frijol, pero ya usaba la caña del maíz para que se enredara, ¿cierto? Obviamente el maíz esa caña era un subproducto del cultivo del maíz que él había vendido, ya le había sacado una ganancia y ahora esa caña no le costaba nada, ni siquiera ir a cortarla en el bosque para sembrarla, ¿cierto? Entonces, esas estrategias está, por ejemplo, que si el frijol tiene muy buen precio en el mercado, pues obviamente ese cultivo más tecnificado, que va a ser más productivo, es quien le va a dar el dinero. Pero si el frijol cae de precio en el mercado, pues antes va a perder plata con ese frijol, pero tiene el otro frijol cuyos costos son menores, etcétera. O sea que esas 3 formas que tenía el frijol sembrado en su finca le daban la posibilidad de negociar con el mercado cuál es el que voy a sacar al mercado, cuál es el que me va a dar ganancia, etcétera. O sea, son esas estrategias que le permiten hacer. Y habrían muchos otros ejemplos de cómo ellos logran, a pesar de que en el mercado los precios estén malos, seguir ganando, teniendo mayores ingresos. Pero las 2 reflexiones a lo que le quería invitar yo, profesor Álvaro, ya para terminar, era la primera, que siempre se habla, y así están en todos los planes de desarrollo, hasta el del gobierno Santos, si uno coge el de Pastrana, el de Uribe y el de Santos, siempre la misión o sus objetivos era transformar a los campesinos en pequeños empresarios, que su finca sea una empresa. ¿Usted no cree que eso atenta contra precisamente lo que estamos hablando? Pues yo diría que depende de cuál empresa, pero en esta lógica del agronegocio evidentemente riñe no solamente con la racionalidad del agricultor, sino con los planteamientos que estamos haciendo de esta categoría de agricultura campesina, familiar y comunitaria. Para nosotros es muy claro que el campesino tiene una racionalidad económica y ecológica que tenemos que fortalecer y potenciar para que él no solamente ellos, los núcleos familiares, no solamente salgan de la situación de marginalidad y pobreza en la que viven muchos de ellos, sino que puedan ocupar una posición cada vez más, digamos, protagónica en la sociedad, en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros insistimos en que la categoría lo que nos va a permitir es que los agricultores sean reconocidos, no solamente como productores de alimentos, sino también como protectores de los ecosistemas, como preservadores de las semillas, como preservadores de legados culturales, etcétera. Es poner a los agricultores en nuevos escenarios, porque es que también la sociedad está reclamando incluso formas de alimentación diferentes. Ya creo que es recurrente, es frecuente encontrar familias que quieren el consumo de alimentos sanos, quieren el consumo de alimentos orgánicos, quieren establecer ese nexo directo con el agricultor y sus formas de producción, quieren ir a la finca y comprar directamente allí los productos. Entonces yo creo que estamos en un momento social, en un momento del desarrollo de la humanidad, en el cual fortalecer esa relación entre los productores y consumidores va a ser una estrategia importante. Nosotros consideramos que el agricultor familiar nos va a permitir como sociedad alcanzar propósitos de desarrollo sostenible. Pero esto no es solamente que el gobierno quiera y que el gobierno tenga la voluntad para hacerlo. Esto necesita la movilización de las organizaciones rurales y de las organizaciones y de la sociedad en general. Yo creo que esto tiene que ser un proyecto de país. Mi planteamiento es establecer un nuevo convenio con los agricultores, que la sociedad trate de saldar esa deuda histórica que tiene con los agricultores, ayudarles a salir de esa situación de marginalidad y vincularlos mucho más a formas de desarrollo en los que todos quepamos. Por eso la respuesta a tu pregunta, ¿empresarizarlos? Yo creo que sí, pero ¿de cuál tipo de empresa estamos hablando? Estamos hablando de empresas basadas en la solidaridad, en la sustentabilidad, en la colaboración por encima de la competencia, por supuesto que sí.
ese llamado que haces a trabajar y a cuidar a nuestros campesinos también debería ser para nuestras facultades de ciencias agrarias, ¿cierto? No solamente de la Universidad Nacional, sino de todas las otras universidades que tienen, en el sentido de que, por ejemplo, las ciencias, agronomía, zootecnia, forestales, etcétera, tomen también esta agricultura como objeto de su estudio, más que para ir a transformarla, es lo primero para entenderla, porque estamos formados es para la otra agricultura. Es cierto, y por ejemplo, hablando de la ley ESNIA, nosotros, y hablando de nuevas formas de extensión agropecuaria, los programas de extensión rural desaparecieron de nuestras facultades. Nosotros tenemos que volver a considerar que, dado que los agricultores, y por suerte no desaparecieron, como fue el vaticinio de muchos intelectuales, pues lo que tenemos que hacer es reconocer que esta categoría necesita profesionales formados para entenderla y para actuar en su beneficio. Necesitamos recuperar el valor de lo campesino en nuestras facultades y formarnos para eso, hacer investigación con los campesinos, que es uno de los temas que en agroecología tratamos de defender mucho. La investigación académica per se, que desconoce los conocimientos de los campesinos, no tiene sentido. Formas diferentes de conocimiento que son complementarias. Claro, por ejemplo, a uno lo forman para la monoproducción de una especie animal o el monocultivo, cuando agronómicamente un cultivo asociado, un cultivo agroforestal, tiene otras implicaciones técnicas, ¿no? La cual pues no asumimos. Y la última reflexión, profesor Álvaro, es que alguien dirá, no es que ustedes están idealizando la agricultura campesina, si eso fuera así, pero este es un espectro muy amplio, ¿no? Es un espectro desde campesinos que apenas logran producir para la comida de su casa en unas condiciones muy difíciles, ya sean cultivadores o pescadores, etcétera. Y también tenemos agriculturas campesinas muy potentes, muy fuertes. El reto que tenemos ahora con la categoría de agricultura campesina, familiar y comunitaria es hacer que esos agricultores que apenas producen para su subsistencia lleguen a producir, a mejorar sus niveles de producción y a tener una presencia más directa en mercados locales, en mercados regionales. Nosotros apostamos con esta categoría y es lo que le estamos pidiendo al gobierno, generar políticas y con ello programas que realmente saquen a estos agricultores de la situación marginal en la que vive y los pongamos a participar protagónicamente en aspectos fundamentales como la seguridad, autonomía nacional, autonomía alimentaria nacional. Estamos importando alimentos en volúmenes que son vergonzosos para un país que tiene la riqueza ambiental y cultural que tiene el nuestro. Podemos poner a los agricultores en una circunstancia de volver a llevar al país a ser autosuficiente en la producción de alimentos. Yo pienso que sí, siempre y cuando logremos fortalecer a los agricultores familiares. Y esto implica también el acceso a la tierra, democratizar el acceso a la tierra, porque también los datos de concentración pues son alarmantes para el caso colombiano. Sí, son alarmantes. Profesor Álvaro, se fue el tiempo volando, teníamos pensado media hora y ya ajustamos una hora. Le doy los agradecimientos, nunca, pues sí nos habíamos visto, pero nunca nos habíamos sentado a conversar sobre el tema. Sí. Le doy los agradecimientos, muy esclarecedora. Esperamos pues que los oyentes ya tengan otra idea de lo que es ser campesino y no esa persona por allá pobre que está en el campo, y sobre todo la importancia que tiene para nosotros, no solamente como productor de alimentos, sino como quien cuida el agua, los bosques, la diversidad. Y pues estamos celebrando hoy que Naciones Unidas, aunque es un formalismo, pero yo creo que es un formalismo que va a tener mucha importancia y va a potenciar mucho lo que se puede hacer con esta forma de agricultura. Profesor Álvaro, le cedo la palabra para que se despida. Un comentario antes de despedirme, y es que estamos a menos de 24 horas de que el Pleno de las Naciones Unidas aprobara la resolución de los derechos de los campesinos a nivel mundial, y es un hecho histórico. Para mí, de hecho, León Darío, estar en este programa es mi manera particular de celebrar que esto se hubiera dado, porque ha sido un esfuerzo muy grande de muchas personas en todo el mundo para que se reconocieran, y esto nos abre puertas muy importantes. La triste noticia es que entre los votos de los países, 119 votaron afirmativamente, 7 votaron en contra, 49 se abstuvieron,
y entre ellos está Colombia. A mí me parece que este es un muy mal mensaje, que Colombia no hubiera avalado la aprobación de los derechos de los campesinos, me parece un mal mensaje para los campesinos. No obstante, tenemos que seguir trabajando, instituciones académicas como las que nosotros representamos y todos los movimientos campesinos en el país, tenemos que seguir trabajando para visibilizarnos y para defender esta forma de agricultura. Fue un gusto enorme, profesor León Darío, esta conversación con ustedes, pero hubiera sido tan fascinante para los radioescuchas como para nosotros, y espero volver a estar en su maravilloso programa de la Universidad Nacional C de Medellín. Bueno, yo creo que sí, vamos a ser invitados frecuentes. Muchas gracias, un abrazo y que esté muy bien. Un abrazo, profesor, y muchas gracias. Ay, la, 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 la. Un tercio de luna llena, un cuarto y muchas velas y un lugar para dormir. 4 pies descalzos, media panela, clavo, canela y un poco de ti. Les recordamos la dirección de la página web donde pueden consultar todo lo relacionado con el referendo campesino y obtener los formatos para la recolección de firmas y las instrucciones. La dirección es www.referendocampesino.com. Repito, www.referendocampesino.com. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.